lamentablemente acerca de el tema de hoy, que es la humanidad en pecado. Como ustedes ya han visto en publicaciones anteriores, desde que inició Marisol con este concepto de las anclas de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, en que estamos anclados. Bueno, lamentablemente tenemos que pasar forzosamente por este tema, que no quisiéramos que fuera una de nuestras anclas, pero es un referente inevitable, la cuestión del pecado. Y como bien comentaba Chema, precisamente la idea misma, el concepto del pecado, se ha vuelto una idea políticamente incorrecta, cada vez más impopular. Cada vez se levantan más las cejas, te ven como bicho raro, como recién bajado de no sé qué planeta de tu platillo volador, si mencionas en una conversación, en alguna situación específica con cualquier persona en el trabajo, en la escuela, en la calle, con tus vecinos, la palabra pecado, ¿no? Se toma broma, se habla de pecaditos, pecadotes, pecadillos, etcétera, etcétera, por aquí, por allá. De mentirillas blancas, verdes, moradas, etcétera, se le ponen colores como si hubiera una especie de semáforo, ¿no? para el pecado. Pero lo cierto es que los cristianos arraigados, que tenemos arraigadas nuestra fe en la Escritura, en la Biblia, en la revelación, la palabra de Dios, ¿sí? Seguramente nos vemos cada vez con mayor incomodidad en situaciones en las que, bueno, surge el tema y hablamos de pecado, ¿no? Se usan eufemismos cada vez más como, bueno, es que cometió un error, ¿no? Bueno, es que es un desliz, es que, bueno, hay que considerar, hay circunstancias atenuantes, bueno, es que, etcétera. Entonces, la gente en general, y lamentablemente esto es una corriente tan fuerte que ha venido ya a influirnos en una manera muy determinante, la gente se la pasa justificándose, ¿no? Dicen los psicólogos por ahí que tenemos una enorme capacidad para racionalizar, esto es, para a toro pasado ofrecer algún tipo de explicación racional a conductas o acciones que generalmente son irracionales, que son injustificables de hecho, que no tienen absolutamente ningún viso, ninguna posibilidad de plantearse como acciones cabales en tantos seres humanos. Y bueno, la gente te va a decir, bueno, sí, pero es que todo es según el color o el cristal con que lo mires, ¿no? También nos ha invadido una ola de sano relativismo en la que pues todos los gatos son pardos, ¿sí? En la que no hay absolutos, en la que no hay un referente claro para las conductas, los comportamientos, para las cosas que se juzgan correctas, incorrectas, buenas, malas, etcétera, etcétera. Y lo peor no es eso, sino que ya tenemos varias generaciones, no una, no crean que solamente los niños ahora que están, por ejemplo, en primaria, los chavos que están en secundaria, no, tenemos ya varias generaciones, no solamente formadas en este relativismo, ¿sí? Son generaciones militantes. ¿Qué significa esto? Generaciones a las que, bueno, ya difícilmente te puedes acercar, aproximarte y decirles, oye, es que si consideras tu situación tienes que ver que pues vives sin Dios, vives separado de Dios, no dándole la espalda completamente a su voluntad, a sus preceptos, a lo que Él quiere para tu vida, ¿sí? Haciendo lo que se te pega absolutamente la gana, creyendo que estás bien y que el resto del mundo está mal. Y esa es una de tantas posibles definiciones, ¿sí? De una vida de pecado, ¿sí? Una vida de activa rebelión en contra de Dios. Y la gente dice, no, yo, pero pues ¿cuándo? O sea, ¿cómo? Si yo soy re buena gente, ¿no? Si no he matado a nadie, no soy narco satánico, no soy criminal de cuello blanco, como Javidú o tanto los que siguen saliendo, ¿no? Más lo que se acumula esta semana, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez, tenemos una enorme capacidad para buscar la autojustificación. Y bueno, estando las cosas así, pues es simplemente un jaloneo de opiniones. Va a ser simplemente una cuestión de pues a ver quién tiene más saliva o quién se cansa primero, ¿sí? Y si no establecemos justamente parámetros muy concretos que vienen a partir de la Escritura y que sí tenemos que decir son absolutos, ¿no? De parte de Dios para la vida humana,
Entonces, pues claro, nunca vamos a llegar no solamente a ningún acuerdo con ninguna persona, nosotros mismos como cristianos vamos a embrollarnos cada vez más en esta confusión creciente, ¿sí? En esta especie de sociedad amorfa. Un sociólogo contemporáneo muy importante, Zygmunt Bauman, habla de una modernidad líquida. ¿Qué significa esto? Que bueno, así como los líquidos, pues solamente cuando los tienes en un recipiente, solamente cuando, por ejemplo, el agua cuando se congela, pues toma una forma sólida, tridimensional, aproximadamente medible, etcétera. Pues en general el líquido es algo fluido, algo que no tiene fronteras, contornos precisos, algo que se mueve, se desplaza y que no puedes contener muy fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces vivimos en una especie de sopa social, en una especie de sopa moral, ¿sí? En donde todo se ha vuelto líquido, donde ya no hay contornos definidos, donde no hay referentes, y peor aún, al parecer nadie se preocupa o casi nadie se preocupa por establecerlos, porque al contrario, el que se arriesga a dar un paso hacia adelante, hacia los reflectores y decir, oigan, perdón, pero yo creo que aquí sí hay absolutos, se arriesga a una tremenda rechifla, ¿sí? A la impopularidad, ¿sí? Al ser tachado automáticamente como alguien ultraconservador, como alguien pasado de moda, como alguien incluso intolerante, ¿no? Porque quiere imponerle al resto de la gente toda una serie de prescripciones morales, etcétera, que pues obviamente ya no vienen al caso. El relativismo, la permisividad, esto es pues ya todo se vale, ¿no? Si tengo que matar a mi abuelita para conseguir el puesto que necesito, pues mato a mi abuelita, pues faltaba más. O como aquel par de hermanos, ¿no? Que bueno, pues para poder ir a un baile de huérfanos, pues mataron a sus papás, ¿no? Entonces, pues, total, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, todo se vale, todo está permitido. Ya no hay límites precisos. Y esta situación en la que vivimos ahora, que además cada vez se va considerando como normal, como pues así es la vida, ¿no? Camarón que se duerme, amanece de cóctel, ¿no? Y del que no tranza, no avanza. Y podríamos citar un sinnúmero de frases y refranes que ha acuñado la sabiduría popular, la cultura popular, y que reflejan de cuerpo entero todo esto, ¿no? Tenemos tradición además aquí en México, hace ya varios sexenios, porque aquí la vida política pues, se mide no en años sino en sexenios, tristemente, ¿no? Hace ya bastantes sexenios un político clásico de aquella camada de los políticos priistas que emanaron, que eran cachorros de la Revolución Mexicana, así se les llamaba, ¿no? Como a Miguel Alemán, por ejemplo, era de esa misma generación de Miguel Alemán, que fue gobernador de San Luis Potosí, don Gonzalo N. Santos, tenía una frase que pintaba de cuerpo entero esta situación. Cuando le preguntaron, oiga gobernador, bueno, ¿y la moral? Gonzalo N. Santos contestó, ¿la moral? La moral es un árbol que da moras. Y bueno, para mucha gente hoy día en nuestro país, como en general en el planeta, la moral en efecto es un árbol que da moras, ¿no? O sea, pues es lo de menos, cambiemos de tema, hay cosas mucho más divertidas, ¿no? A ver, veamos los últimos memes que hay en las redes sociales, etcétera, etcétera, porque eso sí es divertido y sí nos da risa, etcétera. El punto es que precisamente cuando la gente ha perdido estas referencias y estos referentes, no digamos solamente anclajes morales, no solamente en términos de las representaciones sociales, más o menos admitidas todavía, ¿no? Sino en cuanto a quiénes son como personas, como seres humanos, o sea, nos estamos refiriendo al origen mismo del ser humano, ¿sí? Cuando se pierden esos referentes, entonces, pues sí, en efecto, ya no va a haber ni siquiera parámetros absolutos, digamos, cualquier lucha por alguna causa justa, porque hacer que prevalezca, por ejemplo, el Estado de Derecho, etcétera, pues todo eso va a ser algo así como una especie de lucha testimonial, heroica, que van a llevar a cabo pues, cada vez una minoría más selecta, ¿sí? Y más señalada por el resto de la sociedad, y bueno, pues se van a quedar chiflando en la loma, ¿no? El punto es que precisamente, a menos que volvamos al origen de todas las cosas, o sea, al punto de la creación, no vamos a entender ni a poder ponderar ni calibrar la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Si no le transmitimos, si no le comunicamos a la gente
lo que significa que como personas, como seres humanos, son criaturas de Dios y todo lo que esto implica, de acuerdo con la enseñanza de la Escritura, nunca van a acabar de entender, vamos, no les va a acabar de caer el 20 nunca, en cuanto a lo que significan términos hoy día también cada vez más en desuso, cada vez más abstractos, huecos de contenido, como dignidad humana, como respeto, etcétera, ¿no? Y algunos van a decir, ay, sí, sobre todo los más jóvenes van a decir, sí, pero es que bueno, para mí el respeto consiste en que pues me dejen hacer mi vida y nadie se meta conmigo, ¿no? Sí, claro, respeta mis opiniones, respeta mi modo de vida, respeta, por ejemplo, mi orientación sexual. No tengo nada de pasada en contra de alguien que tenga una orientación sexual diversa a la heterosexual, pero el problema es que en una sociedad tan permisiva, ¿sí?, en la que precisamente se han perdido los contornos y los referentes, ni siquiera la gente que está buscándose a sí misma, como se acostumbra a decir, acaba de encontrar una agenda propia, ¿sí? Y casi siempre acaban absorbiendo influencias de lo más diversas, y cuando le preguntas, bueno, ¿y estas decisiones que estás tomando, las estás tomando realmente tú o por influencia de un grupo de amigos, porque haciendo esto lo que haces para ti es darle la torre y darle la cabeza a tus padres porque te quieres vengar y desquitar de lo que tú crees que te hicieron, en fin, ¿no? Entonces la gente otra vez está en una búsqueda, pero pues son ciegos que guían a otros ciegos, como dice precisamente la palabra. Tenemos que anclarnos en la enseñanza de la Escritura acerca de la creación. No voy a hacer aquí todo el periplo, ustedes conocen esta etapa de la historia de la salvación. La Biblia lo que nos narra es una historia de etapa a etapa, de Génesis, Apocalipsis, lo que se nos cuenta, y es una historia, ¿sí? Y es la historia precisamente de un Dios que siendo perfecto en sí mismo, que estando en perfecta armonía consigo mismo, en las tres personas de la triunidad, a mí me gusta llamarle mejor triunidad en vez de trinidad, porque trinidad eso suena un poco raro. Hacemos más énfasis en el concepto cuando decimos un Dios que es triuno, tres personas, un Dios, ¿sí? Bueno, si él estaba totalmente a gusto y perfecto y estrictamente hablando, no necesitaba crear un universo material como en el que vivimos. Tampoco necesitaba crear un planeta, ¿sí?, en el que el fenómeno de la vida, que es tan complejo y a la vez tan frágil, diera, por así decirlo, tantos dolores de cabeza de diseño, y ya no digamos de diseño, sino de sustentabilidad, de mantenimiento. Ustedes saben, por ejemplo, la inclinación del eje terrestre, 27 grados 13 minutos, basta con que la inclinación del eje terrestre varíe apenas unos cuantos segundos de arco para que entonces todo el patrón, ¿sí?, de estabilidad climática, vientos, mareas, etcétera, etcétera, corrientes marinas, se vuelvan locos al grado que, bueno, estaríamos de veras contemplando una especie de apocalipsis. ¿Qué es lo que mantiene ese delicado equilibrio que además nos hemos dedicado por décadas, por generación y generación, a darle en la torre, a expoliar, a depredar, ¿no?, cada vez más? ¿Qué es lo que mantiene esos pequeños y delicados equilibrios en este universo? Y peor aún, ¿sí?, si eso ya resulta de por sí bastante engorroso, por así decirlo, ¿qué necesidad tenía? Como dice la canción de Juanga, ¿no? Pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? ¿Qué necesidad tenía Dios, díganme por favor, de crear en este planeta, con estos delicados equilibrios ecológicos, con este fenómeno de la vida tan inusual en el universo y a la vez tan magnífico, tan bello? ¿Qué necesidad tenía de crear ahí, como especie dominante, ¿sí?, a una bola de tipos y tipas, como tú y como yo, que somos de lo más conflictivos, de lo más renegados, y que simple y sencillamente, como dice Pablo en la epístola a los Romanos, no acabamos de reconocer a Dios, como el autor de este hermoso universo,
como el autor de estos delicados equilibrios, ¿sí? Ni darle las gracias, ni adorarle como lo que Él merece. ¿Qué necesidad tenía Dios? Pues estrictamente hablando, ninguna. Si pedimos una explicación racional para esto que algunos teólogos llaman este éxtasis creador de Dios, o sea, éxtasis significa salir de sí mismo. El Dios de la Biblia es un Dios que no está encerrado en sí mismo. El Dios de la Biblia no es una entidad abstracta por ahí. Como alguien decía por ahí, no es un invertebrado gaseoso de densidad cero. ¿Quién sabe qué rayos es eso? ¿No? Sí, me lo acabo de inventar. ¿Sí? No, el Dios en el que creemos, al Dios al que adoramos, ¿sí? Es un Dios personal, pero que además, por su propia voluntad, y vamos después a hablar ahí de una categoría fundamental, por amor, ¿sí? Salió de sí mismo, creó un universo perfecto, en balance, en armonía, en equilibrio, lo dotó de leyes naturales que rigen en todo el universo y que funcionan a la perfección a partir del momento de la creación, y en medio de este pequeño planeta azul, dotado de una enorme biodiversidad, de una enorme riqueza, ahí puso al ser humano. Dice Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y entonces dice, y Dios creó al hombre, ¿sí? Lo creó a su imagen, pero además reitera, 3 veces utiliza el verbo, ¿sí? El verbo en hebreo que significa crear. Dice, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? Que estas dos categorías, Tselem, Demut, o sea, imagen, y semejanza, que se pueden traducir a veces como copia, como efigie, incluso como estatua, como una representación de estas dos cualidades fundamentales que el ser humano comparte con Dios, imagen y semejanza, ¿sí? No están depositadas exclusivamente en un individuo. Tenemos la costumbre de leer la historia de Adán y Eva, por ejemplo, sí, como la historia de la primera pareja, pero lo leemos con los ojos individualistas de nuestra sociedad contemporánea. Déjenme decirles que el término hebreo Adam, o sea, hombre, es un colectivo. Nunca se usa en plural en la Biblia. Ya de por sí designa un colectivo, Adam. O sea, Lutero cuando traduce la Biblia y cuando traduce esta parte del Génesis, habla y dice, y Dios creó a los hombres. Eso es gramaticalmente mucho más correcto y más congruente con el original griego que decir creó al hombre. Tenemos un problema los occidentales y es el individualismo. Creemos que pues yo soy yo y mi circunstancia, como decía Unamuno, ¿no? ¿Sí? Y pues, de atrás de la raya porque estoy trabajando, ¿no? Y de aquí para acá no pasas, ¿no? Porque este es mi territorio y guay de aquel que se atreva, ¿no? Porque se las ve a ver conmigo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esta mentalidad individualista que permea desde hace siglos la cultura occidental no tiene nada que ver con el concepto originario que encontramos en la Biblia, ¿sí? Cuando se habla de imagen y semejanza de Dios en el ser humano, se está hablando y se está diciendo, se está afirmando que esta imagen y semejanza habita en esta pequeña sociedad formada por el varón y la mujer. Juntos ellos son la imagen y semejanza de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay una perfecta complementariedad entre ambos. Y esto además refleja la armonía y la relación perfecta que existe en las personas de la triunidad. Precisamente por eso, cuando hablamos de imagen y semejanza, tenemos que recordar lo que hacían muchos antiguos reyes, sobre todo en el Antiguo Oriente, Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera. Cuando reclamaban la posesión o la soberanía de algún territorio y no estaban ellos presentes, además de mandar a sus ejércitos, ¿qué creen que era lo que ponían? Ponían estatuas o efigies
de sí mismos. Como para que la gente cuando preguntara, oye, ¿y aquí quién gobierna? Ese, ¿sí? Ahí está su imagen, ahí está su efigie, ahí está su estatua que representa al que reclama la soberanía de estas tierras. De esa misma manera, lo que se llama el mandato cultural, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, bueno, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. ¿Sí? Ese llamado mandato cultural contiene justamente este elemento y esta idea central. El ser humano es representante de Dios ante el resto de las especies vivas en este planeta y fue llamado por Dios a gobernar este planeta, a extender el dominio no de sí mismo, sino el dominio de Dios, el gobierno de Dios para este planeta. Ese era el propósito. Cuando Dios termina de crear esta primera pareja, tenemos dos distintas narraciones o dos tradiciones narrativas entre Génesis 1 y Génesis 2. Pero en la primera dice, cuando terminó de crear al ser humano, Adán y a Eva, varón y mujer, en hebreo Ish e Isha. Si se fijan, el nombre de la mujer solamente varía fonéticamente por una palabra, tienen exactamente la misma raíz. O sea, no solamente lingüísticamente, el propósito de Dios era reflejar esto, son esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque en ambos reside, habita la imagen y semejanza de Dios, no en el uno sin el otro. O sea, la mujer, que me perdonen los machistas, no es una especie de creación derivada o una especie de subproducto del varón, no. En pie de igualdad es imagen de Dios junto con el varón. Cuando Dios termina de crear esto, al final de Génesis 1, dice que, y vio Dios lo que había hecho, dice, y era bueno en gran manera. Para decirlo populacheramente, es como si Dios, como cuando un pintor, bueno, hagan de cuenta, ¿no? Que es, uno lo ve así, lo ve el pintor y dice, qué chido me quedó. Es como decir, qué fregón soy. No, ahora sí me pulí, ahora sí me volé la barda. Es justamente en ese sentido, ¿sí? Claro, quien redactó esta parte del Génesis seguramente eran de tradición sacerdotal, eran gente muy seria, muy sobria, que no se permitían exclamaciones demasiado entusiastas, pero en el fondo lo que hay justamente es entusiasmo de Dios, es júbilo, gozo de Dios de decir, ¡qué padre me salió! ¿Sí? Es una fregonería lo que acabo de hacer, ¿sí? Y ese eres tú. Cada uno de nosotros, ese eres tú. Una obra perfecta, salida de las manos del Creador. Voltea a quien esté a tu lado y dile, eres una obra perfecta de Dios. Díselo, eres una obra perfecta de Dios. Eres una chulada. ¿Sí? Porque saliste de las manos del Creador. ¿Sí? Es un artista. Cuando contemplamos la obra de un artista, un lienzo, una escultura, cuando escuchamos una sinfonía que nos arroba, que nos entusiasma, ¿sí? Que nos lleva al cuarto, quinto cielo, podemos vibrar justamente con este mismo sentimiento del artista. Precisamente somos el gran poema que Dios escribió, como decía César Abreu Volmar en su poema, el poema de Dios, y dice, y quise escribir el mejor poema, pero tú lo habías hecho, Señor. Y quise encontrar la mejor palabra, pero tú eres la palabra por excelencia. Somos tu poema, escrito con dolor y con sangre de tu Hijo, de tu propio corazón. El mundo es tu parto de palabras. Somos las sílabas de tu gran canción. Y esto
se queda corto precisamente con la perfección, la belleza. Si no entendemos justamente dónde estábamos como especie, como género humano, si no entendemos cuál era el nivel de perfección, de armonía y de belleza originaria, nunca vamos a entender ni a calibrar a cabalidad lo que significa la caída y el pecado, ¿no? Y es que precisamente ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano es la cúspide de la creación. Es algo más que la cereza del pastel, es el pastel perfeccionado. Es en donde la creatividad de Dios se manifiesta al máximo, donde cobra su clímax, como ese pasaje de la sinfonía en donde sientes que vibra tu corazón y te estalla la cabeza, ¿sí? Justamente es eso. Y ese eres tú. Y ese es cada uno de los seres humanos que está a tu lado y que te rodea y con quienes te topas todos los días. En su origen somos, y cada uno de ellos son imagen de Dios. ¿Pero qué pasó? Bueno, tras toda esta perfección nos narra Génesis 3, ahora sí tocayo, por favor. ¿Qué fue lo que ocurrió? El drama de la libertad, la tentación y la caída. Y enfatizo esto de la libertad con toda la mala leche, ¿sí? En contra de algunas tradiciones cristianas por ahí que niegan absolutamente la libertad del ser humano, o por lo menos la reducen a, pues bueno, el suficiente empacho como para retorcerse un poco en el anzuelo. No, perdón, el texto bíblico es muy claro en este sentido. Dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Nota a pie de página. Y Eva ya le estaba echando de su cosecha, ahorita vamos a ver por qué. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Valiente Adán, ¿no? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta narración constituye justo el anticlímax de la narración de la creación del ser humano. Ahora, a lo largo de la historia se han alzado diversas voces, más de una vez, cuestionando ya no la actuación del ser humano, sino la de Dios en esta narración. Y muchos preguntan, bueno, ¿por qué puso el Creador a su criatura en tal predicamento? ¿Por qué exponerlo al mal? ¿No? Directa o indirectamente se ha tratado de presentar a Dios como pues, un Dios taimado, ¿no? Incluso como tramposo, o sea, un Dios que juega los dados cargados, ¿no? Dice, ay, pues sí, qué chiste, ¿no? Si sabía que el ser humano es una criatura finita, que es débil, pues como para qué lo pone, ¿no? Ahora sí que como dice el dicho, si sabes que el chamaco es alegre y tú le das maracas, ¿no? O sea, ¿cómo? No, ¿sí? Y el hombre, claro, podría pretextar y decir, no, pues es que yo no quería, pero es que me pusieron donde había, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Etcétera. Otra vez las racionalizaciones, otra vez las autojustificaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces se trata de denunciar lo que muchos conciben como falsa justicia de Dios, una justicia falsa que dicen acabó victimizando al hombre, un hombre primordialmente inocente, o sea, la culpa es de Dios. Fue él quien le abrió la puerta al mal y el que sufre el mal, pues es el hombre, ¿no? Como quien dice, el que paga los platos rotos es el hombre. Pero ¿está justificada esta perspectiva? Seguramente la han escuchado, versiones más o menos aproximadas. En mi ámbito, en mi medio, que es el medio académico, pues, imagínense, soy filósofo y trato con puros tipos que dicen que piensan, o eso creen, ¿sí? Y continuamente salen con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Pero ¿realmente está justificada esta postura? No, si partimos del hecho de que el hombre fue creado libre por Dios, con capacidad de discernir, de elegir y de decidir. Y sobre todo lo importante aquí y el énfasis está en el hecho de que Dios quería que el hombre obedeciese libremente. O sea, estamos hablando aquí del desarrollo y el ejercicio de una obediencia libre o de una libertad obediente. Y el problema es que casi siempre se absolutiza uno de los dos términos, pero permíteme decirte una cosa, ¿sí? A lo mejor para ti esto suena rarísimo, no sé, pero así como hay ciertas prendas que solo se pueden tejer con 2 agujas, porque una sola nomás no te sirve, ¿sí? Así libertad y obediencia van de la mano, ¿sí? De acuerdo con la perspectiva bíblica. Y alguien puede decir, perdón, nada más contrario, nada que pueda estar más en las antípodas de la libertad que la obediencia. Si al contrario, para la mayoría de la gente hoy día libertad significa no tener que obedecer a nadie. Mucha gente hoy malentiende y cree que la libertad consiste en hacer lo que se me hincha la gana, sin tener que rendirle cuentas a nadie, si es posible ni a mi sombra, que no esté molestando. ¿Sí? El problema es que aquí hay un problema, digamos, estructural, para decirlo elegantemente. ¿Qué significa eso? Que el diseño que Dios le dio al ser humano, o sea, esta imagen y semejanza que habita en él, no da, simple y sencillamente no da como para que vivas de veras una vida plena haciendo lo que se te pega la gana. Más temprano que tarde hay que pagarle al flautista, como dicen algunos. O sea, más temprano que tarde te va a llegar la factura.
más temprano que tarde hay consecuencias. Claro, puedes hacer lo que se te pega la gana. El libro de Eclesiastés le dice al joven, joven, vive tu juventud, goza la libra, pero recuerda una cosa, sobre todo esto, ¿qué dice? Te juzgará Dios. Hay consecuencias, chato. Hay una aduana a la salida. A lo mejor no te gusta y te revuelves y repateas contra esto. Perdón, pero así diseñó Dios la realidad humana y no hay de dos sopas. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará, ¿sí? Y también dice, el alma que pecare, esa morirá. Dios se lo había advertido a Adán. Y muchos dicen, ay, pero qué Dios tan mala onda, qué tipo tan envidioso. Lo que pasa es que creó algo tan bueno que le tenía envidia a su creación. Tenía envidia de la libertad del ser humano, ¿no? Y entonces así como muchos padres mala onda, así gandallas, hojaldras, ¿no? Nada más le ponen ahí obstáculos al chamaco para que no pueda lograr su desarrollo y su autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más para fastidiarlo, ¿no? Si tú le dices a alguien, un niño, oye, no te cruces aquí corriendo la carretera así sin ver porque pues, lo más probable es que si haces eso, pues te va a apachurrar un camión, un coche o lo que sea, ¿no? ¿Le estás deseando el mal? Le estás previniendo y le estás advirtiendo lo que puede ocurrir, las consecuencias que puede tener una conducta descuidada, ¿sí? Abalanzada, atolondrada, etcétera. Dios le advierte al ser humano y le dice muy claramente cuando lo coloca en el huerto del Edén, donde había 4 clases de árboles. A ver, ¿quién me las dice? ¿Qué 4 clases de árboles que había en el Edén? A ver. ¿Se ve el premio a la 1? ¿Se ve el premio a las 2? Quería ver si están despiertos todavía. Si se fijan, el Génesis lo que dice es que en el huerto del Edén, dice, había árboles que eran, sí, bueno, no dice específicamente frutales, dice que eran buenos para comer. También agradables a la vista. Número 2. El tercero es el árbol de la vida que dice que estaba, ¿dónde? En el centro del huerto del Edén, en el centro del jardín, el centro del laberinto, por así decirlo. Y el cuarto árbol era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios le dice al ser humano, órale, llégale, éntrale, vas a tener dieta vegana, ¿no? Puedes comer de todo aquí. De todos estos árboles, de todas estas especies vegetales, aliméntate. Pero además lo puso a trabajar, ojo. Se lo llevó al huerto, dice, para que lo labrara y lo guardase. Contra aquellos que creen que el trabajo es una maldición derivada de la caída del pecado, no sean haraganes, ¿sí? El trabajo lo estableció y lo instituyó Dios antes de la caída, porque era la forma en que Dios quería que el ser humano se desarrollara, que llevara al máximo su potencial creativo, su capacidad productiva y transformadora del entorno. Eso es el trabajo, una capacidad de transformar el entorno, ¿sí? Ahora, ya que estaba ahí, Dios solamente le dice, mira, solamente hay una restricción, ¿sí? Así como cuando navegas en internet y dicen, mira, nada más hay una página prohibida, ¿no? Para nada triple X, nada, abusado. Sé que lo estoy viendo, canijo, ya me di cuenta, ¿sí? Una pequeña restricción, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás porque el día que lo hicieres, ¿qué? Morirás. Uy, otra vez, ese tono ominoso, amenazante, severo, gandalla, pues es como decirle, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, relájate, ¿no? O sea, estamos chupando tranquilos. ¿Por qué ese tono de repente? O sea, ¿qué te hice o qué? A ver. Momento. Cuando la gente se queja de esto, de lo que se le pasa así, pero olímpicamente, es que el árbol de la vida
No tenía en ese momento ninguna restricción, ¿o sí? Dios le dice, del árbol de la vida no vas a comer. No. Ups. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué fue el árbol de la ciencia del bien y del mal el que constituye la tentación que utiliza la serpiente? ¿Sí? Esta libertad obediente, esta obediencia libre que Dios instala en el hombre, ¿sí?, tenía que pasar por una prueba, la prueba de la astucia de la serpiente. Y sabemos a quién representa la serpiente. ¿A quién? Al chanclas. ¿Sí? Exacto, al enemigo de Dios, al que tiene como propósito malograr, frustrar, destruir, echar a perder los planes de Dios. Esa es su chamba. Y luego tú y yo, ¿cómo le ayudamos? No. La cosa es que precisamente esta libertad obediente tenía que ser probada. Y es justamente a partir de esto que la serpiente tienta, y algunos van a decir, los machistas van a decir, claro, pues tenía que ser Eva, ¿no? Pues ¿cómo? La mujer que me diste, pues que mírala nomás. O sea, se la pasa en el manicure nada más está chateando con sus comadres todo el tiempo, pues claro. ¿Qué se va a andar fijando? Se le queman los frijoles, no atiende la chamba aquí en la casa. A ver, sí. Independientemente de lo que pensemos, de que si Eva era más tonta o era más débil, que no tiene nada que ver con eso, ¿sí?, sino tiene que ver justamente con la capacidad de ser tentado. Para empezar, la serpiente llega y le dice, a ver, con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol del huerto, y Eva aquí comete el error, digamos, de meterle de su cosecha, ¿no? Porque le dice, bueno, a ver, sí, podemos comer de todos, pero no del que está en el centro, y el que estaba en el centro era el árbol de la vida, para empezar. Estaba medio mal informada, Eva, punto número 1, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no se nos da la ubicación del árbol de la vida, sí, hay que poner atención al texto, ¿sí? Dice, pero de ese no podemos ni comerlo ni tocarlo. A ver, ¿Dios estableció esa clase de restricción? Dice, no comas de él. Nada más. Claro, Eva como que quiere ayudarle a Dios y dice, no, pues mejor ni lo toco, ¿no? Lo mejor de los dados es no jugarlos, decía mi papá, ¿no? Entonces, pues sí, mejor ni te arrimes, ¿no? O sea, si el puro aroma ya te pone loco, pues mejor da la vuelta y vete, ¿no? Ok, está bien, en términos previsores puede estar bien, pero eso exagera, ¿sí? Lleva a un punto, ¿sí?, de rigidez extrema la orden de Dios, que era muy sencilla: no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. La consecuencia es que vas a morir, ¿sí? Es por tu bien. Dios quería preservar la vida. El mayor tesoro que tenía el ser humano en ese momento era la vida otorgada por Dios, porque era una vida para vivirla en su presencia, y además una vida, digamos, aderezada, condimentada, adicionada por la presencia de su ayuda idónea. Uy, no, pues ese como paquete sí me gusta, ¿no? Una vida plena, armoniosa, perfecta, en presencia del Creador, y además de eso con mi puchunguita, pues no, pues, nada mejor que eso. Bueno, ojo, justo eso era lo que quería malograr el enemigo. Es un torpedo en la línea de flotación lo que manda. Y les dice, o sea que les hace en primer lugar dudar de la veracidad de Dios y de las intenciones de Dios. Te mete ruido, como quien dice, así que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. Pero después, el siguiente paso, cuando Eva le dice, pues es que nos dijo que si comemos de ese árbol, pues nos vamos a morir, ¿no? Le dice, no, no se van a morir.
vuelve a Dios mentiroso. No es cierto, no se van a morir, dice. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y van a ser como Él y lo sabrán todo. En la mentalidad semítica, este término, el bien y el mal, no tenía primordialmente una referencia ética como parámetro discriminador de las acciones correctas o incorrectas. Saber el bien y el mal significaba en general para las culturas semíticas y en particular para los hebreos, significaba saberlo todo. Así en el sentido telenovelero, quiero saberlo todo, no me mientas ya, dímelo todo, ya, no me ocultes nada, ¿no? En ese sentido, o sea, ya suelta la sopa, pues, ¿no? Saberlo todo, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es el triple play que echa a andar el chanclas, es una triple jugada, es una de 3 bandas, porque en primer lugar, a lo que está invitando a la mujer y de pasada al varón es, en primer lugar, a evadir la muerte contra la afirmación de Dios, ciertamente, si comes de ese fruto, ciertamente morirás. O sea, te vas a morir porque te lo digo yo. ¿Sí? Primero, ¿sí? Evadir la muerte. 2, abrir los ojos, o sea, tener acceso a una especie de realidad superior o trascendente, ir más allá de su actual condición que, pues bueno, la podía considerar como una condición limitada, dependiente de Dios. El ser humano siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere ver más, quiere experimentar más, disfrutar más, ser más. La cultura consumista hoy día, justamente ese es el gancho que te da, a que seas más, a que tengas más. ¿Más qué? ¿Más para qué? No, eso nunca te lo dicen y nunca te lo van a explicar, porque el chiste es que te enganches y que te pongas a gastar como loco y que te embarques en una loca aventura de asumir algún tipo de estereotipo para vivir una vida que ni es tuya, que es artificial, es de plástico. Pero el chiste es que seas más, que tengas más, que ganes más, que aspires más, etcétera. Siempre más. El ser humano siempre insatisfecho. Pero el gancho final es ser como Dios sabiéndolo todo. Y este es el clímax de la tentación, el golpe maestro de la jugada de la serpiente, porque además de que surte el efecto deseado, acaba alejando a la humanidad del propósito original de Dios, ¿no? ¿Cuál es el efecto deseado? Dice el versículo 6 de Génesis 3, la mujer vio, dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer, dice, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Se acuerdan de los 4 árboles de los que habíamos hablado? Justamente, había 4 tipos de árboles en el huerto del Edén, bueno para comer, o sea, para satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Dios pensó en eso. 2, agradable a la vista. Dios pensó también en las necesidades estéticas del ser humano, no solamente las materiales, también las necesidades, digamos, subjetivas, intangibles. Dios sabe cómo creó al ser humano y sabe que tenemos esas necesidades. Pero el tercer punto, codiciable para alcanzar sabiduría. La primera forma de codicia que aparece en el mundo no es la codicia por una posesión material, al menos, por riqueza material, por dinero, etcétera. No es ni siquiera una codicia, digamos, en términos de objeto sexual, no, tampoco. La primera codicia, la primera forma de codicia que aparece en la historia humana es codiciar sabiduría. No cualquier sabiduría. ¿A qué sabiduría le andaban apuntando con este deseo? La de Dios. Justamente a ser como Dios, a usurpar el papel de Dios. ¿Sí? O sea, aparece la idolatría. Un ídolo es cualquier persona, cosa, objeto que ocupa en forma ilegítima el lugar de Dios en el corazón y la mente de los seres humanos. Eso es un ídolo. Y no necesita ser un monigote de madera o de palo, de lo que sea. El éxito puede ser un ídolo. ¿Sí? La estabilidad financiera se puede convertir en un ídolo. ¿Sí? Tu prestigio personal, ya sea un prestigio académico, artístico,
religioso, también se puede convertir en un ídolo. Tu familia se puede convertir en un ídolo. Cualquier cosa que suplante o pretenda suplantar el lugar que solo le corresponde a Dios en la mente y en el corazón del ser humano es un ídolo. Y el primer ídolo que aparece en la historia humana es este afán de sabiduría, no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios, el pretender usurpar esa sabiduría de Dios, apropiársela para él mismo, para ellos mismos. Y ahí es donde Eva cae y come del fruto y le da a su marido. Y se desata entonces una serie de consecuencias. ¿Cuáles son? En primer lugar, las enumero rápidamente. Versículo 7, la vergüenza. Génesis 2:25 termina diciendo, y estaban los dos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. ¿Qué significa eso? Que no es solamente una referencia a la sexualidad espontánea, inocente, natural, originaria, ¿sí? Sino al hecho de que los seres humanos, cuando experimentamos la vergüenza, dicen los psicólogos, es una respuesta compleja, ¿sí?, a una situación de desventaja, ¿sí?, de estrés, de sentirse bajo ataque y de sentir que entre nosotros y el resto del mundo no hay ninguna clase de barrera, que estamos totalmente expuestos, ¿sí? Y en eso consiste la vergüenza, el taparse, el quererse ocultar. Y es una reacción que está instalada, así en lo profundo, en lo esencial del ser humano. Y aparece aquí entonces la experiencia de la vergüenza. Pero no solo eso, en segundo lugar aparece la ansiedad y el miedo. Los versículos del 8 al 10 dicen que oyeron la voz de Dios, otras versiones traducen diciendo literalmente los pasos de Dios entre los árboles, y eso ya es una versión, digamos, antropomórfica, no sabemos si Dios caminaba como nosotros caminamos, pero el caso es que eso que era la presencia de Dios, que era una presencia anhelada, reconfortante para el ser humano, se convierte ahora en motivo de miedo, se convierte en algo amenazante, y aparecen de entonces la ansiedad y el miedo, ¿sí? Y la voz de Dios entonces, que era una voz que aconsejaba, una voz que enseñaba, una voz que educaba, que edificaba, que construía al ser humano, se torna en una triple interpelación. Primera, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán, ¿eh? No es que se le hubieran perdido por ahí las coordenadas de GPS a Dios, ¿sí? No estaba jugando a las escondidas con Adán. La pregunta es para Adán. No es un no saber de Dios, la pregunta es para Adán. ¿Dónde estás tú? Como quien dice, ¿ya te diste cuenta dónde estás parado? ¿Estás consciente de lo que está ocurriendo contigo? Segunda interpelación. Cuando dice, pues es que tuve miedo, estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No, el problema no era la desnudez en sí misma. El sentido de esta pregunta es, ¿y quién te dijo que estar desnudo es algo malo? ¿Quién te dijo que la desnudez o que tu desnudez física es un problema? Para mí no es problema. ¿Por qué se convirtió en un problema para ti? Adán no puede responder. La tercera pregunta, la tercera interpelación se la dirige a Eva. Cuando el valiente Adán, como decíamos, acusa a su mujer, dice, pues fue la vieja que me diste, ella fue la que me... ¿Qué has hecho? Dios sabía cabalmente y perfectamente qué había hecho. Dios sabía de qué pie cojeaba Eva. Dios sabía por qué había caído en la tentación. Sí, ella lo sabía. Ella estaba consciente, quería que ella lo supiera. Esa pregunta de tipo retórico, ¿pero qué has hecho? O sea, ¿te das cuenta? Caray, lo que acabas de hacer. ¿Sí? Y justamente entonces, ahora, la presencia de Dios, como decíamos antes, una bendición anhelada se vuelve algo amenazante, incluso insoportable. Tercera consecuencia, la enemistad entre la serpiente, Satanás, y la humanidad, que como sabemos, pues va a arrastrar terribles dividendos para el hombre, pues sí es el partido perdedor por lo general, ¿no? Y su descendencia, pero no obstante, Génesis 3:15, que ha sido llamado el protoevangelio, o sea, un atisbo, un anuncio de lo que vendrá. Dice, esta enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente se va a resolver finalmente en tu favor.
alguno de tus descendientes le va a acabar aplastando la cabeza a la serpiente. Claro, no va a salir totalmente indemne. Dice, la serpiente le va a herir en el talón. ¿A qué se está refiriendo? Oscuramente, anticipando a la crucifixión, precisamente, al hecho de que un descendiente de Eva, Jesús, hombre, 100% y 100% Dios, ¿sí?, acaba aplastando el dominio y el poderío de Satanás. Claro, y tiene que pagar un precio, la muerte en la cruz por todos nosotros. Cuarta consecuencia de la caída: la relación entre hombres y mujeres, entre varón y hembra, se degrada y cae al nivel de una relación de dominación. Muchas mujeres luego se quejan y dicen, ay, pero qué mala onda de Dios, pues eso de que antes había parto sin dolor y ahora pues nada más por una despistada, ¿sí? Y por su marido, pues, híjole, el parto con dolor. A ver, ¿ya leíste con atención? No dice, de aquí en adelante vas a parir con dolor, no. Dice, multiplicaré el dolor de tus preñeces. ¿Qué quiere decir eso? Que ya era doloroso antes de, ahora se va a multiplicar. ¿Pero qué significa eso? ¿Es un Dios sádico? Dice, ahora que te va a doler más, ¿no? En la herida te voy a echar limón y chamoy, para que aprendas, para que se te quite, para que no andes de casquivana. ¿Así es la onda? ¿Así es? No. Multiplica el dolor. ¿Por qué? Lean el contexto del versículo. Está asociado el dolor de las preñeces con el ahora tener que estar sujeta y subordinada a una relación de dominación respecto a su varón. ¿Sí? En sí, el dolor del parto, bueno, para algunas es más, para otras es menos. Tenía un amigo ginecobstetra que me decía, mira, si fisiológicamente se pudiera que tú también pudieras parir y que existiera una ley que dijera, primero va la mujer, luego el hombre, y así se van turnando. ¿Sí? Dice, mira, el número máximo, así, pero súper máximo de hijos que habría en cada pareja o en cada matrimonio serían 3. ¿Por qué 3? Dice, porque ella después de tener uno sí se avienta un segundo, pero tú de tarugo. ¿Sí? Algo doloroso, sí, ya era doloroso, pero se multiplica la experiencia del dolor del parto, y eso pregúnteselo a muchas madres solteras, cuando saben que no tienen un gañán con el que contar, o el que tienen, híjole, 0 a la izquierda, o mejor que ni estuviera. No vean a Fidel, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No sean así. Eso significa la multiplicación del dolor de la experiencia de la maternidad. Una experiencia que se convierte en dolorosa no solo físicamente, sino emocional, anímicamente, que es a veces, muchas veces, una sensación de abandono, de falta de apoyo, etcétera. Pregúntenle a muchas mujeres, es lo que viven. Esa es la multiplicación de los dolores de parto. Quinta consecuencia, la caída de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Se convierte en una relación de depredación, de expoliación. Y por último, no, penúltimo, la siguiente, la decadencia física, el apagamiento de la vitalidad hasta la muerte, porque en efecto se cumple lo que Dios había dicho, si comes de ese fruto vas a morir, ¿sí? Y llega la reducción del ser humano a sus meros elementos materiales, cuando dice, Dios formó al ser humano, al hombre del polvo de la tierra. La palabra tierra en hebreo es Adama, el juego es Adam, Adama, Adam hecho de Adama, o sea, hecho de los mismos elementos químicos que forman a la tierra. No somos extraterrestres bajados de algún laboratorio por ahí, cósmico, no, estamos hechos de lo mismo, de la misma materia. Bueno, pues entonces ahora se establece un ciclo, ¿sí? Naces, creces, te reproduces, mueres. Y, pues bueno, los elementos constituyentes de tu cuerpo físico se convierten otra vez en biomasa, o sea, se repite el ciclo, ¿no? Y desde entonces es un ciclo sin fin, que se cumple, ¿sí? Una y otra vez. Ya voy a terminar porque Chema ya me está apurando.
polvo eres y al polvo volverás. Otra consecuencia, la cancelación del privilegio de la vida eterna. Dice, el hombre ya es como uno de nosotros, ¿sí? Y conoce el bien y el mal. Es el consejo divino, la Trinidad. Dice, hay algo en lo que el hombre ahora también ya se asemeja a nosotros, ¿sí? Es en su afán de querer conocer todo y de querer dominar toda sabiduría y todo conocimiento y apropiarse de ella. ¿Qué tal que entonces ahora alarga su mano y toma del fruto que pudo haber tomado antes? Lo interesante es en esta historia, ¿por qué no se le ocurrió a Adán o a Eva tomar primero del árbol de la vida? ¿Por qué la tentación fue el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya lo hemos dicho, en nuestra estructura interna está justamente diseñada de esa manera. Queremos ser más, saber más, apropiarnos, ser como Dios, usurpar su lugar, vivir eternamente. ¿Para qué lo quiero si no voy a ser como Él? No sea que viva ahora eternamente. Ay, otra vez salen los canijos que dicen, ay, otra vez, envidia de Dios, ¿no? Mala onda, encima de que lo castiga y lo expulsa del paraíso, ahora acorta su vida. ¿Para qué quieres una vida sin Dios? Absurda, miserable, una vida de pecado, una vida sin sentido que dure para siempre. El acortamiento de la vida temporal del ser humano es realmente un acto de misericordia. Dice, estos pobres, si ahora comen de este otro fruto y viven para siempre, van a tener una vida miserable que nunca se va a acabar. Y Dios lo que quiere poner es justamente el remedio. Lo último es la expulsión del paraíso, del huerto del Edén, o sea, la privación de la presencia de Dios. Este es el origen del drama humano. No vamos a entender cabalmente lo que significa el pecado si no entendemos cada una de estas consecuencias que tuvo la caída. Y que, déjame decirte, no es una historia antigua, que no tenga nada de relación contigo, no. Cada uno de nosotros aquí y ahora somos portadores de este drama de la libertad, porque cada vez que podemos ejercerla, en vez de ejercer una libertad obediente o una obediencia libre, ¿sí?, nos vamos justamente por el lado de la idolatría, ¿sí? Y la idolatría solamente tiene una consecuencia posible, y es la muerte, ¿sí? Y a lo mejor tienes muchos años asistiendo aquí a la iglesia, a lo mejor incluso sirves en algún ministerio, no sé. Pero Dios a través del profeta Jeremías le advirtió al pueblo que tuvieran cuidado y revisaran y eliminaran los ídolos del corazón. ¿Hay ídolos por ahí todavía que tengas? Que no has querido, a los que te sigues aferrando, a lo mejor inconscientemente, y que no quieres soltar. Hoy Dios te está interpelando, así como interpeló a Adán y a Eva. Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Que Dios te bendiga.